Vamos a conversar esta noche con Patricio Guzmán, que es líder del Grupo de Trabajo Operacional de Materiales Peligrosos de Bomberos de Chile. Patricio, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, buenas noches, gracias por la invitación. Para intentar entender por qué es tan peligroso este material. Hay que considerar que los materiales peligrosos están divididos en 9 clases, hay una clasificación de 9 tipos de materiales peligrosos, y entre ellos los gases, y en específico los gases inflamables, tienen una particularidad que es lo que vimos nosotros y que estamos viendo en pantalla, de esta expansión volumétrica muy rápida, muy acelerada por los niveles de presión que se manejan en el interior de los contenedores. Eso lo hace muy peligroso. Además, hay que sumar a esto que son gases extremadamente inflamables. Bastó que encontrara un punto de ignición, un lugar donde estuviese la chispa, la estática, algo encendido, calor, temperatura necesaria para que esta nube de gas, que es inflamable, se encendiera y retrocediera rápidamente con un flamazo muy, muy grande. Ahí hay que hacer una diferencia. Aquí no hubo una explosión, no es que haya estallado el contenedor, el camión. Aquí lo que hubo fue una inflamación súbita, muy rápida, muy violenta, de esa gran cantidad de gas que se había expandido por volumen en todo ese sector que estaba ahí. Encontró justo la chispa necesaria, que era lógico en esas condiciones que pudiese encontrarlo. Habían vehículos encendidos, motocicletas, estática, podría haber sido cualquier cosa y que iba a encenderlo sí o sí esa nube de gas inflamable. Un poco vinculado a la primera pregunta, ¿por qué es tan difícil combatir un incendio provocado por estas circunstancias? A ver, aquí hay dos temas asociados a este incidente. Primero, el tema del accidente vehicular. El accidente vehicular tiene un trabajo previo con los equipos de rescate vehicular si es que esto se pudiese hacer. Y lo otro fue lo circundante a la situación del fuego. Aquí vemos que se expande rápidamente esa nube, se enciende, afecta a otras instalaciones que multiplican el incidente. O sea, ya en ese sentido, Bomberos tuvo que trabajar no solamente con las personas que estaban quemadas, no solamente con los vehículos que estaban atrapados, no solamente con el camión que estaba encendido, sino también con las instalaciones que fueron afectadas y otras que estaban siendo atacadas por el fuego. Ahora, lo difícil de esto es considerar también temas geográficos, cómo estaba el lugar, la rampa, la llegada de los vehículos de emergencia. Todo eso va, obviamente, orquestando un sistema que a lo mejor puede que demore el trabajo primero, el primario. Sin embargo, después uno ve las imágenes y entiende claramente que todas las instituciones, incluyendo Bomberos de Chile, todas las instituciones que trabajaron en la emergencia, actuaron muy rápidamente y pudieron controlar rápidamente todo el entorno para este tipo de incidentes que lo mencionaron ahí. Es algo que primera vez lo vemos en Chile, no había ocurrido nunca antes un incidente como este. En la región, lo que yo tengo en memoria, en la región latinoamericana, en Brasil, han pasado este tipo de incidentes con varios muertos y heridos, pero es algo que no es usual, es absolutamente inusual y que claramente estábamos preparados. Las entidades de emergencia actuaron a la manera que correspondía, 2 unidades HAZMAT, que son las que trabajaron monitoreando el sector, más todos los otros carros de bomberos de los distintos cuerpos de bomberos que asistieron para poder trabajar y controlar la emergencia, más SAMU, municipalidades y entidades particulares, y que no se me quede nadie, junto con Carabineros de Chile, que estuvieron trabajando. Llama mucho la atención esa nube previa, eso que estamos viendo antes de que se incendie toda esa nube. ¿Por qué se forma? Eso es producto del escape del gas. Esto es lo mismo, yo lo voy a explicar lo más sencillo posible. Es como nuestros cilindros que están en la casa. Ya. También hay gas licuado de petróleo. Para que ese cilindro tenga el gas en su interior, hay que comprimirlo. Y al comprimirlo se licúa por distintos efectos de temperatura y otros. Al licuarlo, obviamente, se puede transformar. Aquí no es que al gas se le añade agua. El gas, al comprimirse, se licúa. Hay gases que se pueden comprimir y se licúan, hay otros que se pueden solamente comprimir para que queden gasificados. En este caso, lo que estamos viendo es una expansión volumétrica del gas que estaba comprimido en el interior a una alta presión. Estamos hablando de una gran cantidad de gas. Y por eso vemos cómo se expande. Ahora lo estamos viendo porque además hay efectos de temperatura que permiten ver esa nube que es el gas solamente expandiéndose, nada más. Ahora, para entender bien la dinámica de este accidente, se produce el volcamiento, que es probablemente la tesis más plausible del origen del incidente.
se produce este escape, la chispa que usted dice, esta que puede haber sido de un automóvil en movimiento, cualquier cosa en realidad, prácticamente, y se produce esta nube de gas. ¿Cómo actúa a partir de ese momento el mecanismo para que finalmente se generara esta llama gigantesca que a todos nos impactó? Ya, perfecto. Los gases inflamables, como este, que es el gas licuado de petróleo, tienen puntos de inflamación. Ya, hay rangos de inflamación para cada uno de estos tipos de gases inflamables, ¿no? Algunos muy parecidos entre sí y otros distantes. Y ese punto de inflamación es justamente la concentración perfecta del gas en función del oxígeno presente en el lugar, más una fuente de ignición. Y en este caso se encontró en alguna parte de toda esta expansión volumétrica, se encontró justo el punto de ignición en una zona donde justo también había un elemento que dio la ignición a esta nube de gas. Eso generó que se devolviese la llama y después lo único que nosotros veíamos era el incendio de los vehículos, como se está mostrando en pantalla, más la llama encendida del propio camión, que era lo que quedaba residualmente en su interior, que ya estaba en proceso de solidificación por frío, hay un cambio de temperatura, eso se empieza a solidificar, se convierte en hielo, líquido y una parte gaseosa en la parte superior, y eso es lo que salía por ese manto quebrado que estaba ahí por donde estaba la llama que nosotros veíamos y que fue la que se mantuvo hasta el final en el proceso que realizaron los bomberos de las distintas compañías que trabajaron ahí. Es una llama de seguridad, o sea, se mantuvo encendida a propósito para quemar el gas que estaba en su interior y terminar cuando se descongelara, pasara de líquido a gas y termináramos de quemar el gas completamente. Acá una de las principales hipótesis del accidente, del volcamiento probablemente, es el exceso de velocidad. En una zona que es paralela, digamos, o sea, cercana, salida de una carretera, donde entiendo el límite de velocidad son 80 kilómetros por hora. ¿Es adecuado para el transporte de este tipo de elementos esa velocidad o deberían estos camiones andar permanentemente más lentos? Mira, con temas relacionados al transporte son materias que no nos competen a nosotros como bomberos de Chile. Sin embargo, lo que sí puedo confirmar es que las normativas existentes en nuestro país asociadas al transporte de materiales peligrosos están acorde a normativas internacionales. Por ende, todo lo que tú ves transportándose en nuestro país de materiales peligrosos está bajo un estándar. Y ese estándar se cumple y las compañías, las empresas lo cumplen. Aquí vamos a tener que esperar la investigación, claramente tal, para poder entender cuál fue la dinámica finalmente y qué afectó a que este camión terminase volcado sobre su estructura y permitiese que escapase el gas. Todos estos camiones tienen muchas válvulas de seguridad, tienen sistemas de seguridad, no solamente los camiones de gas, estoy hablando de otro tipo de vehículos que transportan materiales peligrosos. Nuestras carreteras, que son la columna vertebral de nuestro país, tienen, al igual que el ferrocarril, tienen mucho transporte de material peligroso que se utiliza industrialmente. Y eso convive con nosotros diariamente, pero bajo un estándar. Y eso hay que aclarárselo a la gente, porque si no vamos a dar como una señal de que está mal lo que se está haciendo. Pero en realidad sí se están haciendo las cosas como corresponden. Por lo tanto, ¿no sería necesario cambiar la normativa para el traslado de este tipo de combustibles o se podría revisar? O sea, las autoridades competentes, después de la investigación, podrán ver y revisar esas normativas. Bomberos no tiene esa injerencia, pero es posible revisarlo. Siempre todo es posible revisar en la normativa. Pero insisto que hasta este minuto, un incidente como este no había ocurrido y a lo mejor, si la autoridad así lo determina por el incidente, podrán revisarlo, pero para mí cumple con todo lo que es la normativa legal vigente en nuestro país y estándares que son internacionales. Una pregunta que tiene que ver con la posibilidad de entender bien lo que ocurrió en términos de lo que pasó ahí. Yo escuché durante la tarde que estábamos enfrentando temperaturas sobre los 800 grados, un nivel de destrucción que uno puede ver no solamente en las víctimas, sino que también en los heridos y también la cantidad de autos que finalmente se quemaron. ¿Cómo es una explosión de este tipo desde adentro? ¿Cómo se vive desde adentro? O sea, hay que entender que se pueden llegar a temperaturas como las que mencionaron ahí técnicamente. Sin embargo, lo que hay que considerar es que el gas se va a inflamar en una sola instancia, va a generar esta deflagración, esta inflamación súbita, pero luego de eso solo queda ardiendo la llama y los vehículos que quedan afectados. O sea, ahí se produce un efecto en cadena. Los vehículos que han sido afectados por la llama se van a encender porque tienen plástico, porque tienen espuma, porque hay combustible en su interior, eso es lógico. Y eso va a generar también mayores temperaturas asociadas a esto y va a ir encendiendo otros vehículos que pueden estar seguidos. Si ustedes vieron el lugar donde está el acopio de los vehículos,
resultó afectado, encendieron unos vehículos y después terminaron encendiendo otros. Eso es una lógica en la cadena de la condición del fuego. Pero sí, pueden haber temperaturas sobre los 800 grados o menos, pero claramente es, tal cual como se ve ahí en la imagen, una nube que se enciende rápidamente y luego queda encendida solo esa llama que está gasificando lo que queda en el interior del camión. En el transporte de otro tipo de combustibles, de materiales peligrosos, ¿cómo es la normativa? Estoy pensando en materiales de la minería, en fin. Se aplica la normativa chilena, los estándares nacionales y además estándares internacionales. Recuerden que nosotros en minería ocupamos ácido sulfúrico, claro. Tenemos otro tipo de elementos que se ocupan a nivel nacional para otro tipo de procesos productivos, amigables por supuesto, tenemos la celulosa también hacia el sur. Entonces, nuestros materiales peligrosos acá en Chile conviven con nosotros diariamente. Sí, esto también está en nuestras casas. No hay que olvidar que las bombonas de gas, los cilindros de gas licuado de petróleo, es lo mismo que estaba en el camión que está ahí. Y eso también es interesante que la gente entienda de que si tiene una emergencia con un cilindro de gas, llamen a bomberos, llamen a las entidades que necesiten, porque los bomberos están preparados para poder trabajar en incidentes con materiales peligrosos. Hay unidades especializadas en los cuerpos de bomberos que están trabajando, se están capacitando constantemente y tenemos además unidades acreditadas. Nosotros como GTO Hazmat del Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile tenemos un sistema que acredita a los equipos Hazmat de bomberos a nivel nacional y ellos responden no solamente en su calidad de comuna o región, sino que pueden salir de la región, pueden salir de la provincia a aportar. Lo hemos hecho en otras oportunidades, hemos activado equipos que están acreditados y eso habla bien de los bomberos en Chile. Y quiero decirle a la gente que por favor confíen en ese proceso. Si ellos tienen un incidente, es preferible que los bomberos lleguen, revisen con sus elementos y que después nos vamos todos contentos y nos quedamos todos felices. Mucho más tranquilos. Patricio Guzmán, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Álvaro, y gracias a Canal 13 por habernos invitado.